Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra ucrania del día 1 de julio de 2023. Y el día de hoy hay distintos reportes bastante interesantes que hay que comentar, entre ellos que han volvido a intensificarse los combates que lanza Ucrania al sur del país, pero lo que más me llama la atención es lo que está ocurriendo en Jersón y de manera más concreta en la zona del puente Antonovsky. Y para quienes ven mi contenido regularmente o quienes saben lo que está ocurriendo en la guerra, tienen claro que Ucrania lanzó distintas incursiones para ocupar distintas secciones de lo que es la zona de Jersón que antes eran ocupadas por el ejército ruso. ¿A qué voy con esto? Sabemos que el Dnipro es lo que divide en dos la región de Jersón, la parte de abajo del Dnipro, la parte sur está controlada por Rusia y la parte norte está controlada por Ucrania. Y lo que vimos es que en las últimas semanas Ucrania logró desplegar tropas en la zona de Jersón que antes o que se supone que está bajo la ocupación rusa. Bueno, a lo largo de los últimos días hemos visto cómo la Fuerza Aérea Rusa, como distintos misiles rusos también y como la artillería rusa han impactado constantemente este pequeño pie que logró Ucrania en esta zona del territorio de Jersón controlado por Rusia. Vimos que Ucrania trató de reforzar constantemente esta zona y la última actualización es que la presencia ucraniana en esta zona del río Dnipro ha sido eliminada. Esto ha sido comentado por fuentes rusas y esto también ha sido comentado por fuentes ucranianas. Todavía falta confirmación visual sobre esto, pero bueno, como distintas fuentes confiables ya han confirmado este hecho, yo de momento lo considero verídico. Esto también viene con, si no me equivoco, fue el día de ayer que la inteligencia británica, que de vez en cuando envía reportes, el Ministerio de Defensa británico publica sus reportes sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, comentó que esta situación para el gobierno de Kiev o el ejército de Kiev en la zona de las Dachi, que es esta zona de acá donde lograron ocupar ciertas posiciones, la situación estaba bastante complicada por las razones que expusimos anteriormente, que la aviación rusa, la artillería rusa y los misiles rusos estaban impactando constantemente. No sabemos si es que las fuerzas ucranianas de esta zona se retiraron o si es que simplemente fueron completamente eliminadas. La verdad es que me imagino que falta todavía un poco para ver qué es lo que realmente ocurrió, pero de momento se entiende que esta zona ya no está ocupada por el ejército ucraniano. Y esto a mí me abre una interrogante que también la planteé el día de ayer. ¿Cuál era el objetivo de Ucrania en esto? Sabíamos que Ucrania ocupó estas posiciones probablemente con las intenciones de mostrar las posibilidades de cruzar el río Dnipro, de que también se puede abrir un nuevo flanco en esta zona del frente. Comentamos que las incursiones ucranianas en esta zona eran simplemente de infantería, debido a que estas fueron tropas que fueron transportadas en Zodiacs y en lanchas para ocupar estas posiciones y que no pudieron ser apoyadas con vehículos pesados, ni con artillería, ni con grandes cantidades de municiones, probablemente porque el cruce del río es muy difícil para equipo pesado. También vimos que estas tropas ucranianas realmente tampoco combatieron, porque, como podemos ver en este mapa, esta zona que controlaba Ucrania estaba lejos todavía de las zonas donde están establecidas fuerzas rusas. La verdad es que toda esta zona que no está ni en azul ni en rojo es la zona gris, zona desocupada. Entonces no se desarrollaron combates y simplemente vimos cómo estas tropas ucranianas estaban asentadas tratando de fortificarse, esperando mientras la aviación, la artillería y los misiles rusos los atacaban constantemente. Y mi interrogante más que nada era, ¿cuál fue el propósito de todo esto? Porque vimos que Ucrania no pudo desarrollar este pie en algo más importante, no lo pudo utilizar para desarrollar una mayor cantidad de tropas en esta zona y potencialmente abrir un frente. Tampoco vimos que los rusos invirtieron una gran cantidad de tropas, o sea, artillería, misiles, fuerza aérea, eso todo lo utilizaron, pero no vimos tropas en esta zona. Se especulaba que la intención de Ucrania en esta zona era que los rusos tuviesen que sacar tropas del frente de Zaporilla para contener los posibles ataques ucranianos que se dieran en la zona de Jersón, pero eso tampoco ocurrió. Vimos que los rusos no mordieron el anzuelo. Yo me imagino que probablemente
la intención ucraniana iba más por ese lado, y cuando vieron que no hubo mayor reacción rusa, aparte de utilizar los métodos ya mencionados, decidieron simplemente no seguir apoyando esta saliente y eventualmente decidieron retirarla. Parece ser que ahora el frente de Jersón va a estar un poco más tranquilo en los próximos días, a menos que Ucrania lance nuevas incursiones con la información o la experiencia que lograron recoger en este último ataque. También hay que comentar lo que está ocurriendo en Zaporilla, como lo mencioné al inicio del video, y hemos visto cómo después de varios días con un clima un poco adverso para la operación ofensiva, para lo que es toda la utilización de vehículos pesados en un terreno abierto como lo es Zaporilla. Recordemos que hubo lluvias relativamente importantes en esta zona, lo que hizo que el suelo se convirtiese en lodo, lo que hace muy difícil el uso de tanques o de otro tipo de vehículos. Hemos visto cómo Ucrania ha vuelto a lanzar ataques bastante importantes y nuevamente el ataque más fuerte o el eje más fuerte de ataque se desarrolló a lo largo de la zona de Rabotinia, que es este asentamiento de acá. Lo que hemos visto es que las fuerzas ucranianas en los últimos días han tenido pequeños avances en estas zonas, y acá quiero pasar al mapa de Deep State UA, debido a que en este mapa podemos ir variando la situación día a día. Hemos visto pequeños avances, pero nada mayor. Todavía no logran entrar en el asentamiento de Rabotinia, pero todo indica que los esfuerzos ucranianos se van a mantener en esta zona y que probablemente se van a intensificar estos intentos de avanzar en esta localidad. A lo largo de todo Zaporilla también se reportaron ataques también de menor intensidad. Hubieron ataques en la zona de Piatihatki, que ahora, si no me equivoco, se considera bajo control ucraniano. Recordemos que este asentamiento prácticamente cambió 4 veces de control entre tropas rusas y tropas ucranianas. Ahora Piatihatki ya no existe. Yo enseñé imágenes de lo que es este asentamiento en videos pasados, y esta serie de casas o de chozas ya prácticamente no existe. Y estamos viendo cómo los ucranianos tratan de avanzar en la dirección de Yerebianki, pero están teniendo ciertas dificultades porque este asentamiento se encuentra en una altura relativa a las posiciones que ocupa Ucrania en Piatihatki, y probablemente por eso hemos visto que la intensidad en este sector se ha reducido. También vimos que en el sur de Donetsk, donde Ucrania ha tenido mayor éxito en el sentido de la cantidad de asentamientos capturados, porque en la zona de Velika Novosilivka ha capturado en Skuchny, Blagodyanny y Makarivka, y también han capturado la zona de Novodarivka y Leviatne. Volvamos un poco a la fecha actual, porque los ucranianos también capturaron Rivnopil. Hemos visto que Ucrania también ha vuelto a lanzar ataques, pero no están teniendo la intensidad que vimos hace unas 2 semanas. Acá, como les comenté, en el sur de Donetsk es donde Ucrania ha tenido mayor éxito en esta frontera entre el sur de Donetsk y la región de Zaporilla. Y yo me imagino que esto se debe más que nada a que las zonas fortificadas en esta zona del frente son bastante menores a lo que vemos en Zaporilla. Y yo lo he comentado bastante, en toda esta zona al sur de Velika Novosilivka vemos que solamente hay una línea de fortificaciones, mientras que a lo largo de Orihiv, al sur de Orihiv, que se supone que iba a ser el eje principal de los ataques ucranianos, vemos 3. Probablemente por eso es que Ucrania ha invertido grandes cantidades de personal y de vehículos para lograr más avances en esta zona, para capturar más asentamientos, debido a que las líneas fortificadas a las que se tendrán que enfrentar son menores, lo que nos puede indicar que están intentando quebrar la línea rusa desde esta dirección. Pero como comentaba anteriormente, los ataques en esta zona han perdido cierta intensidad. Ya no se ve la intensidad que vimos hace 2 semanas, y esto puede ser por diversas razones. Puede ser porque el terreno todavía no está con la solidez necesaria, y también puede ser porque Ucrania está reagrupando, replaneando, están, como bien sabemos, recibiendo constantemente más armamento occidental. Sabemos que Ucrania tiene una gran cantidad de tropas en reserva, entonces estos todos pueden ser factores. Se especula desde fuentes rusas y fuentes ucranianas que puede venir un ataque sorpresa que sea bastante intenso en toda la zona de Zaporilla,
pero la verdad es que también se esperaba eso al inicio de la ofensiva y de momento no hemos visto mucho de ese estilo, pero de igual manera yo creo que todavía falta mucho en esta ofensiva y no me sorprendería que viésemos ataques bastante intensos, ataques que aumentan su intensidad mientras pasan los días. Y estamos viendo hasta cierto punto un poco de esto porque a lo largo de todo el frente hemos visto cómo Ucrania ha intentado realizar preparaciones de artillería, que es lo que hacen siempre antes de pasar a la ofensiva. Lo hemos visto en Bakhmut y lo hemos visto en el sur. Eso es lo que reportan fuentes rusas y fuentes ucranianas. Y Ucrania no lo hace porque sí. Sabemos que Ucrania tiene escasez de municiones, especialmente en las municiones de artillería. Entonces, cuando se utiliza constantemente este recurso es porque probablemente algo va a venir en términos de que probablemente una ofensiva se quiere realizar en todas estas zonas. Y aprovechando que recién mencioné lo que está ocurriendo en Bakhmut, las fuentes ucranianas reportan haber logrado nuevos avances en estas zonas. Dicen que están teniendo un éxito bastante importante. Y esto, pasemos al mapa de Zodiac Maps. Esto lo más probable es que tiene que ver con los avances que está logrando Ucrania en la zona de Klishivka. Yo mencioné el día de ayer que lograron cruzar el canal, que antes habían tenido ciertas dificultades cruzando, y hemos visto cómo se siguen realizando estos avances. Capturaron una zona al norte de Klishivka y estos avances son bastante constantes. Vemos que prácticamente todos los días se reporta algún avance, pero de momento no están entrando en el asentamiento y la verdad es que el día de hoy el avance, si es que no me equivoco, se mide en las decenas de metros cuadrados. No es nada muy grande, pero es constante y eso es importante porque, como hemos visto en esta guerra, mantener la iniciativa y mantener avances constantes es muy, muy importante. Sabemos que en esta zona de Bakhmut está operando el regimiento Azov, que es muy importante en términos morales para el ejército ucraniano y para el pueblo ucraniano, y también es un regimiento que los rusos le tienen bastante rechazo, por no decir odio. Entonces los combates en Bakhmut están siendo bastante intensos. Hemos visto cómo los rusos aprovechan todas estas zonas fortificadas que los ucranianos prepararon cuando Rusia estaba realizando su ofensiva y que de eso, de alguna manera, es lo que causa que esta ofensiva ucraniana sea tan lenta. Yo lo vuelvo a recalcar como lo hago en todos mis videos, todavía no vemos la captura de ningún asentamiento en esta zona del frente. Los ucranianos están cerca, están muy cerca de Klishivka, están muy cerca también de Berjivka, pero de momento no han logrado capturar nada. Y como lo he comentado regularmente, estas capturas de asentamientos son muy importantes para cubrirse de la artillería rusa, que como bien sabemos opera constantemente en esta zona y también sirve mucho para organizar distintos ataques, para planear o cosas así. Veamos si es que Ucrania logra eventualmente capturar algunos de estos asentamientos en los próximos días o en las próximas semanas, o si es que eventualmente pierden esta iniciativa que han mantenido porque la ofensiva en algún momento se le va a agotar el impulso, y esto no quiero que suene ni prorruso ni pro-ucraniano, pero lo hemos visto constantemente en esta guerra. Hay momentos en los que la iniciativa simplemente se acaba, ya sea porque no hay más personal o porque no hay más municiones o porque hay problemas con los suministros, lo hemos visto de ambos bandos. Entonces Ucrania necesita comenzar a realizar capturas en este frente si es que realmente quiere cumplir esta tarea de avanzar al norte y al sur de Bakhmut con tal de flanquear esta ciudad. En la zona de Crimea, como comenté el día de ayer, hemos visto cómo las fuerzas rusas y las fuerzas ucranianas han lanzado ofensivas y contraofensivas, lo que ha hecho que el frente esté bastante intenso, pero que de momento no se traduzca mucho en intercambios de territorios. Acá en la zona de Crimea sabemos que ambos ejércitos tienen grandes cantidades de tropas, como podemos ver en este mapa, donde podemos apreciar dónde están localizadas las distintas brigadas y vemos que como podemos apreciar acá, en la zona de Crimea efectivamente hay muchos efectivos ucranianos y muchos efectivos rusos. Entonces, y a mí me llama mucho la atención esto porque en la zona de Crimea es donde hay muy poca, no
no sale mucha información, no vemos muchas imágenes, pero sabemos que los combates acá son muy intensos. Sabemos que las zonas boscosas de Crimea son bastante difíciles, es bastante difícil operar en estas zonas, pero de igual manera vemos como ambos bandos invierten una gran cantidad de recursos, y lo último que tenemos de esta zona es que los rusos han ocupado una planta ucraniana acá cerca del asentamiento de Bilogorivka, la cual utilizan para monitorear distintos movimientos del ejército ucraniano, y las fuentes ucranianas también, y de manera más concreta Deep State UA en sus reportes diarios, nuevamente han vuelto a recalcar que la zona en Bilogorivka es muy difícil, que cada vez es más difícil enviar recursos a esta zona. Y a mí la verdad es que me llama la atención cómo las defensas ucranianas se han mantenido acá, porque si bien es cierto que las fuerzas rusas no están empleando ataques directos, sí están atacando constantemente las líneas de suministros. Entonces la situación en Bilogorivka para el destacamento ucraniano que lo defiende, y esto viene de fuentes rusas y fuentes ucranianas, esta situación es muy precaria, y me sorprende que de momento no se ha abandonado este asentamiento, pero de lo que podemos entender de las fuentes ucranianas es que no falta mucho para que tengan que finalmente abandonar estas posiciones defensivas. Y eso es más que nada lo que ha ocurrido en el frente. Quiero pasar ahora a comentar distintas noticias que tienen que ver con la guerra, pero que obviamente no están directamente relacionadas con las líneas de contacto. Y el día de hoy Ucrania ha criticado a algunos de los aliados occidentales, no mencionaron qué países, pero han hablado de que no están queriendo entrenar a pilotos ucranianos con F-16. Recordemos que se está discutiendo bastante, hace unos meses, tuvo bastante iniciativa la idea de enviar aviones F-16 a Ucrania, lo cual, como sabemos, Ucrania necesita desesperadamente aviones porque su fuerza aérea prácticamente ya no existe. Y lo que hemos visto es que ciertos países han accedido a enviar o a recibir pilotos ucranianos para comenzar estos entrenamientos, pero también parece ser que algunos de estos países se han ido o han cancelado su palabra, han roto sus promesas, y que parece ser que no quieren entrenar pilotos ucranianos. Y esto pone a Ucrania en una situación bastante complicada, porque habíamos visto en los últimos meses cómo se hablaba de que el envío de aviones F-16 era prácticamente inminente, pero ya todo este tema se ha ido acallando. Entonces Ucrania, me imagino, es que quiere mantener esta presión a sus aliados occidentales para que sí cumplan su palabra y que sí envíen aviones F-16, porque estamos viendo a lo largo de toda la ofensiva ucraniana cómo les urge tener aviones, ni siquiera para lanzar operaciones ofensivas, sino que más que nada para poder realizar algún tipo de cobertura aérea para que sus tropas no estén tan expuestas. Vemos cómo la Fuerza Aérea Rusa ha causado grandes cantidades de daño a las tropas terrestres ucranianas. Entonces los F-16 realmente serían un apoyo tremendo para Ucrania. Y es lógico que Ucrania siga presionando para esto, ya llevan más de un año presionando para recibir estos aviones, y de momento no pasa mucho. Sabemos que pilotos ucranianos están siendo entrenados, pero no te sirve de nada entrenar a estos pilotos si es que no envías las aeronaves que necesitan utilizar. Y eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias a todos por ver, muchas gracias a los que me ven constantemente. Les recuerdo que suscribirse es la mejor manera de apoyarme. Gracias a todos los que llegan al final de los videos, que me envían sus comentarios con apoyo. Realmente este canal no sería nada sin ustedes. Muchas gracias y adiós.